¿Alguna vez han sentido que, sin importar cuánto se esfuercen, siempre están a la sombra de otra persona? ¿Que sus logros son solo un borrador de lo que alguien más ya hizo, mejor? Así fue mi vida durante 23 años. Mi hermano mayor, Fernando, era el favorito de mi madre, Patricia. Él tenía todo lo que ella admiraba, el trabajo perfecto, el auto caro, el éxito. Yo, en cambio, era el que siempre tenía que trabajar el doble para que me notaran. Y mi madre se encargaba de recordármelo con cada mirada y cada comentario. Pero entonces llegó Clara. La conocí en la universidad, en una clase que tomé por puro impulso. Ella era inteligente, divertida y, por primera vez, me hacía sentir que valía algo. Después de 2 años juntos, nos comprometimos. Yo no tenía mucho, solo un trabajo de asistente en un estudio de arquitectura y un apartamento pequeño, pero teníamos planes, un montón de planes. Cuando le pedí que se casara conmigo, ella dijo que sí, y por primera vez en mi vida, sentí que podía con todo. Cuando le conté a mi madre sobre el compromiso, esperaba que se alegrara, pero sus palabras fueron extrañas. Es una gran chica, David, pero asegúrate de estar listo. Sonaba a apoyo, pero había algo detrás, como si dudara de mí. Clara y yo queríamos una boda sencilla, algo nuestro, pero mi madre tenía otras ideas. Todo se rompió en una cena en casa de mi madre meses después. Fernando estaba allí, con su traje caro y sus historias de éxito, y mi madre no paraba de hablar de él. Me miraba como si yo fuera un proyecto a medio terminar. Clara, a mi lado, estaba callada y tensa. Después de la cena, fui a la cocina a buscar un vaso de agua y los oí. Mi madre hablaba con Fernando en voz baja. Clara es especial, dijo. Merece una vida cómoda. Alguien como tú. Luego me mencionó a mí, David es bueno, pero no está listo. Fernando no me defendió. Solo murmuró algo vago, como si no le importara. Sentí un nudo en el pecho. Mi propia madre estaba tratando de meter a mi hermano en mi relación. No le dije nada a Clara esa noche, no pude. Pero después de eso, ella empezó a cambiar. Hablaba menos y sus preguntas sonaban a duda. ¿Cómo vamos a pagar la boda?, me preguntó. ¿Crees que podremos tener una casa? Mi madre siguió invitándola a salir, y cada vez que Clara volvía, estaba más distante. Una noche, se sentó frente a mí en nuestro apartamento, miró al suelo y me dijo, necesito pensar en nosotros. No me dio detalles, solo dijo, es por mí. Una semana después, me devolvió el anillo. Lo siento, murmuró antes de irse. No lloré, no grité. Solo sentí que algo se rompía dentro de mí. No valía la pena decirles nada a mi madre o a Fernando. Así que empaqué una maleta, me subí al auto y me fui. Desaparecí sin mirar atrás. Me mudé a otra ciudad y empecé de cero. Las primeras noches fueron duras. Pensaba en Clara, en mi madre, en cómo me habían hecho sentir menos que nada. Pero me hice una promesa, no dejaría que me definieran. Me enterré en el trabajo, diseñé edificios, conseguí proyectos grandes y gané premios. Mi nombre empezó a sonar en el mundo de la arquitectura. A los 28 abrí mi propio estudio. A los 29, organizaba eventos para la élite, conociendo a gente que mi madre y Fernando solo veían en revistas. No lo hacía por ellos, lo hacía por mí. Pero el pasado no se borra. Hace poco, mientras revisaba la lista de invitados para una gala benéfica que mi estudio organizaba, vi 3 nombres que me detuvieron en seco, Patricia, Fernando y Clara. No sabía cómo habían terminado allí, pero venían a mi evento, a mi mundo. Por un momento sentí rabia, y luego, calma. Esto no era una coincidencia, era una oportunidad. No sabía qué pasaría, pero si sabía una cosa, no era el mismo David de hace 7 años. Los días antes de la gala fueron una locura. El evento era para recaudar fondos para escuelas, pero para mí, era la prueba de mi éxito. Mi esposa, Lorena, fue clave en la organización. Nos conocimos hace 3 años en una conferencia de arquitectura. Ella trabajaba como coordinadora de eventos, un trabajo que muchos considerarían humilde, pero tenía una chispa y una inteligencia que me atraparon. Cuando le conté sobre mi pasado, me dijo, la gente siempre subestima a los que no encajan en su idea de éxito. Pero tú les vas a cerrar la boca. La noche de la gala, el lugar estaba lleno de gente importante.
Yo estaba en mi elemento. Lorena estaba a mi lado. ¿Estás listo para esto?, me susurró. Entonces los vi. Mi madre entró con un vestido que gritaba quiero impresionar, pero sus ojos buscaban algo. Fernando, con el mismo aire arrogante de siempre, aunque su traje no se veía tan impecable como antes. Y Clara, verla después de tanto tiempo fue como un golpe. Parecía igual, pero su sonrisa era tensa, como si cargara un peso que no esperaba. No me acerqué de inmediato. Quería que ellos me vieran primero. Subí al escenario, hablé de mi trabajo y del evento, y los aplausos llenaron el salón. Mientras bajaba, vi sus caras, estaban sorprendidos, pero también incómodos. Me acerqué a ellos con una sonrisa calmada. Patricia, Fernando, Clara, dije. Qué sorpresa verlos aquí. Mi madre fue la primera en hablar. David, cuánto has cambiado, dijo con la voz que usaba para tomar el control. Fernando me dio un apretón de manos débil. Clara solo sonrió, pero no dijo nada. Sus ojos evitaban los míos. Les pregunté cómo habían terminado en la lista de invitados. Mi madre explicó que un colega de Fernando los había conectado con los organizadores y añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, no podíamos perder la oportunidad de verte. Sabía que había un plan detrás de sus palabras. Antes de que pudiera responder, Lorena se acercó. Ustedes deben ser Patricia, Fernando y Clara. Soy Lorena, la esposa de David. La palabra, esposa, cayó como una piedra. Los ojos de Clara se abrieron un poco y la reconocí al instante. Hacía años, se habían conocido en un evento parecido. Lorena era asistente y Clara, la invitada de alguien importante. Clara hizo un comentario despectivo sobre los trabajos menores, pensando que nadie la escucharía. Pero Lorena lo oyó, y ahora estaba aquí, no solo como mi esposa, sino como una de las mentes detrás de esta gala. La ironía no pasó desapercibida. Encantada de conocerlos, dijo Lorena. Espero que disfruten la noche. Luego me llevó hacia la mesa principal. El resto de la noche fue un torbellino. Hablé con patrocinadores, di entrevistas, pero no podía dejar de observar a mi familia en una esquina. No estaban allí solo para verme, querían algo. Uno de mis socios se acercó y me confirmó mis sospechas, Fernando estaba buscando contactos para un proyecto. Querían usar mi evento para sus propios intereses. No me sorprendió, pero me molestó. Siempre habían sido así, aprovechándose de los demás. En lugar de confrontarlos, decidí jugar mi propio juego. Hablé con los organizadores y me aseguré de que Fernando se mantuviera alejado de los patrocinadores importantes. También me aseguré de que sus asientos en la cena estuvieran en una mesa apartada, lejos de la gente con la que querían conectar. No era una venganza directa, pero era una forma de recordarles quién tenía el control. Más tarde, Clara se acercó mientras yo estaba solo. David, dijo con su voz más suave. Me alegra verte así. Has logrado mucho. La miré, buscando lo que realmente quería. Gracias, respondí, manteniendo la distancia. Ella asintió y se alejó. No sabía si era sincera, y la verdad, no me importaba demasiado. Luego, mi madre intentó hablar conmigo. David, estoy orgullosa de ti, me dijo con la voz que usaba cuando quería algo. Tal vez podríamos trabajar juntos en algo. Fernando tiene un proyecto que podría beneficiarse de tu experiencia. Ahí estaba. El verdadero motivo. No habían venido a celebrar mi éxito, sino a usarlo. Sonreí y le dije, disfruten la noche, tengo que atender a otros invitados. Me di la vuelta y dejé que sus palabras se perdieran en el ruido de la gala. No iba a caer en su juego. Cuando la noche terminó, Lorena y yo estábamos solos en el salón. Estuviste increíble, me dijo. Pero sé que no fue fácil verlos. No lo fue, admití. Pero no voy a dejar que me arrastren de vuelta a su mundo. Ella sonrió. Eso es lo que amo de ti. Siempre sigues adelante. Sabía que mi madre y Fernando no se rendirían tan fácil. Pero también sabía que no era el mismo David que se había ido 7 años atrás. Había construido algo que ellos no podían tocar. Los días posteriores, los mensajes empezaron a llegar. Mi madre quería hablar en familia. Fernando mencionaba una colaboración. Clara me escribió un breve me alegra verte.
No respondía ninguno. Lorena lo vio claro. Están oliendo tu éxito. Quieren un pedazo de lo que construiste, me dijo. No dejes que te usen. Decidí investigar un poco. Gracias a mis contactos, descubrí que Fernando estaba en serios problemas. Su empresa de bienes raíces, de la que mi madre siempre presumía, estaba al borde del colapso. Deudas, proyectos fallidos, clientes furiosos. Mi madre, como siempre, intentaba salvar su imagen. También supe que Clara no estaba tan feliz. Su matrimonio se estaba desmoronando y las promesas de una vida perfecta se desvanecían. No sentí lástima. Después de lo que habían hecho, sentí que era justicia. Ellos habían apostado en mi contra y ahora la vida les estaba mostrando lo contrario. No los enfrenté directamente. Mi éxito era mi mejor arma. Con cuidado, me aseguré de que los rumores sobre Fernando llegaran a las personas correctas. No inventé nada, solo dejé que la verdad corriera. En el mundo de los negocios, la reputación lo es todo, y la de Fernando estaba cayendo en picada. Unas llamadas discretas, un comentario casual, y listo. Semanas después, recibí una invitación para hablar en una conferencia de arquitectura en mi ciudad natal. Era la oportunidad de presentar un proyecto que mi estudio había estado desarrollando. Acepté no solo por el proyecto, sino para cerrar un círculo. Sabía que mi madre y Fernando estarían allí, desesperados. Lorena vino conmigo. Esto va a ser interesante, dijo con una sonrisa. Ella sabía que no era solo una conferencia, era una declaración. La conferencia fue un éxito rotundo. Mi presentación recibió aplausos de pie. Mientras hablaba, vi a mi madre y a Fernando en el público. Sus caras eran una mezcla de orgullo falso y envidia. Clara no estaba con ellos. Después de mi charla, mi madre se acercó. David, qué orgullo verte aquí, dijo, como si nunca hubiera intentado hundirme. Fernando estaba más callado de lo normal. Su traje estaba desgastado y tenía ojeras. Gracias por venir, respondí, sin darles espacio para más. Me excusé y los dejé allí con sus sonrisas forzadas. Esa noche, en la recepción, vi a Clara entrar sola. Se acercó lentamente, como si no estuviera segura de querer hablar. David, dijo. No esperaba verte aquí. Le pregunté por Fernando. Ella bajó la mirada. No estamos en el mejor momento, admitió. Parecía cansada, ya no era la Clara segura que recordaba. Lorena se unió a la conversación y la tensión fue instantánea. Clara la reconoció y se puso pálida. Lorena, susurró. No sabía que tú y David. Lorena sonrió. Sí, llevamos unos años casados. Ha sido un gran viaje. La forma en que lo dijo, con orgullo, dejó a Clara sin palabras. Clara había subestimado a Lorena por su trabajo humilde de asistente. Ahora, Lorena era la esposa de un arquitecto reconocido, una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie. La ironía era imposible de ignorar. No necesité decir nada, solo dejé que el momento hablara por sí solo. Me aseguré de que mi madre y Fernando vieran cómo me movía entre los invitados. Hablé con inversionistas, arquitectos, periodistas, todos interesados en mi trabajo. Ellos, en cambio, estaban en una esquina, fuera de lugar. Fernando intentó acercarse a algunos de mis contactos, pero yo ya había hablado con ellos. Nadie iba a darle una oportunidad. Días después, los rumores sobre Fernando se convirtieron en titulares. Su empresa quebró oficialmente. Mi madre intentó llamarme, pero no contesté. No era mi responsabilidad salvarlos. Clara, según me contaron, lo dejó poco después. Mi madre perdió la influencia que tanto le importaba, y Fernando tuvo que enfrentarse a la realidad de empezar de cero. Lorena y yo seguimos adelante. Mi estudio creció, y el complejo cultural se convirtió en un éxito nacional. Viajamos, construimos una vida que nos hacía felices, y cada día me sentía más libre del pasado. Una noche, mientras cenábamos en casa, Lorena me miró y dijo, lo lograste, David. No solo el éxito, la paz. Tenía razón. No necesité vengarme. Lo que hice, lo hice por mí. Mi madre, Fernando y Clara habían apostado en mi contra, pensando que nunca sería suficiente. Pero al final, yo gané. No con odio, sino con mi vida.
Una vida que construí desde cero, con Lorena a mi lado. Una vida que nadie podía quitarme.